bienvenidos de nuevo a mi canal. Sé que todos conocemos este versículo en Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. Ese es un versículo clásico. Cuando sienten temor, ese es el versículo bíblico al que se aferran. Cuando sienten que están en problemas, ese es el versículo al que se aferran. Ese es nuestro versículo bíblico de referencia. Pero ¿realmente han meditado y profundizado en el significado de él? ¿De cómo podemos habitar en su lugar secreto? Acompáñeme al libro de Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hay un lugar en Dios donde Él nos cubrirá con su sombra. Pero ¿cómo entramos en ese lugar secreto del Dios Altísimo? ¿Cómo entramos bajo su sombra? Pablo nos anima a orar en el Espíritu, a orar en todo tiempo. Pero ¿cómo es prácticamente posible cuando tenemos que cuidar de nuestros hijos o ir a la escuela o al trabajo? Cuando tenemos cosas que hacer en casa y tenemos que ir a lugares, tenemos cosas ocurriendo en nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a un lugar donde podemos habitar en el lugar secreto del Altísimo? ¿Qué significa eso? Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, había cierta protección sobre ellos porque estaban habitando en ese lugar secreto. Estaban en comunión con el Espíritu Santo. Eran solo ellos y el Señor hasta que fueron tentados y comieron del árbol del cual Dios les había prohibido y perdieron ese lugar. Entonces, ¿cómo habitamos en el lugar secreto? Permaneciendo en obediencia a Él, escuchando sus mandamientos, haciendo su voluntad, respondiendo a su llamado, dejando ir ciertos hábitos y cosas que se supone que debemos dejar ir para poder permanecer en ese lugar secreto. Así que la obediencia es lo primero. Y también vivir una vida consagrada. La obediencia es seguida por la consagración porque realmente no pueden permanecer consagrados sin obediencia. La obediencia es lo que los llevará a mantenerse consagrados. ¿Pero qué quiere decir consagrados? Samuel fue un niño que fue consagrado, creció en el templo, no vivía como sus amigos. Lo único que se le permitía hacer era estudiar la palabra de Dios. Lo único que hacía era aprender las cosas de Dios. Lo único que aprendía fue a escuchar la voz de Dios. De hecho, comenzó a escuchar la voz de Dios desde muy joven, porque no tenía nada de este mundo, no tenía pasiones de este mundo. Su vida estaba dedicada a servir al único Dios verdadero. No tenía otras agendas ni otros planes. Lo único que había sido llamado a hacer era servirle a Dios. Pero ¿cómo podemos poner eso en práctica en nuestra vida diaria cuando no estamos literalmente viviendo en la iglesia? Tenemos cosas que hacer, tenemos lugares a donde ir. Porque incluso cuando están en el mundo, todavía pueden estar apartados. Significa que estén participando en conversaciones que saben que no son apropiadas, pueden detenerlas, cortarlas, haciendo cosas. Pueden estar con personas y aún así estar con el Señor. No significa que cierran la puerta y se encierran en un cuarto y oran todo el día. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir una vida donde sean tan sensibles a Dios, estén tan conectados con Él. Y lo único que hacen es mantener su mente fija en Él, mantener su mirada en Él. Y luego, cuando terminan su trabajo, cuando entran en la presencia de Dios, es casi como que si nunca se hubieran separado de Él, porque estuvieron con Él todo el tiempo. Así que permanezcan en ese esfuerzo consciente de estar con el Señor. Pueden estar haciendo otras cosas, pero permanecer conectados con Él y escuchar su voz. Y tratar de seguir viendo y discerniendo a Dios en cada situación de sus vidas. Y cuando hacen eso, hay una clase de refugio. Es casi como incluso cuando los demonios vienen a atacarlos, van a pensarlo 2 veces antes de venir contra ustedes, porque han encontrado el refugio perfecto. Es como que si se vuelven a prueba de balas,
casi como que si todo a su alrededor no tiene efecto sobre ustedes, porque han aprendido el secreto de permanecer escondidos. Pero, ¿qué significa habitar? Permanece, quedarse en esa posición. Esta es una posición de corazón, no necesariamente una posición de su cuerpo, pero de corazón, donde permanecen consagrados, habitando, permanecen en obediencia y permanecen sensibles al Espíritu Santo. Y cuando están en ese lugar, continúa diciendo, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ese es un lugar, hijo de Dios, donde Dios quiere que ustedes y yo estemos, donde estaremos bajo su sombra, bajo sus alas, donde no importa lo que venga contra ustedes, hay una protección invisible con la que el Señor los protegerá. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y la razón es porque han hecho del Señor su refugio. Significa que cuando atraviesan ataques, han hecho del Señor su refugio, de modo que nada los afectará. Se vuelven tan fuertes y tan confiados en su Dios que se convierten como Iron Man o como una mujer de hierro. Se vuelven tan fuertes que nada podrá penetrarlos, penetrar su corazón, sus emociones, su mente. ¿Por qué? Porque han aprendido el arte de habitar en el secreto del Dios Altísimo. Permítanme orar con ustedes. Padre Celestial, oro para que cualquiera que esté viendo en este momento, Jesús, que les dé la gracia para permanecer y habitar en el lugar secreto, para permanecer escondidos en el lugar secreto. Que sean tan sensibles a su entorno, que todo lo que desean, todo lo que quieren es tú. Todo lo que intentan, seas tú. Todo en lo que piensan, seas tú, Espíritu Santo. Oro para que les des la gracia para luchar contra cualquier ataque, cualquier trampa, cualquier plan del enemigo con el cual Él intentará derribarlos, sea emocionalmente, espiritualmente, físicamente o de cualquier manera que sea. Señor, oro para que les des la gracia para permanecer escondidos bajo tus alas. Señor Jesús, ahora mismo te pido la gracia para hacerlo. Ayúdanos a ser sensibles a tu presencia. Ayúdanos a caminar en tus caminos, a habitar bajo la sombra del Omnipotente. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias una vez más por acompañarme. Creo que esta palabra cambiará sus vidas. Simplemente pueden seguir esta palabra. Les prometo que los transformará y cambiará todo a su alrededor. Cambiará sus circunstancias y cambiará sus vidas. Permanezcan bajo la sombra de sus alas. Bendiciones y shalom.